Por favor, me confirman si ya se ve. Sí, ya se ve. Listo, Sí, perfecto. profesora. Excelente, muchas gracias. Entonces, compañeras, compañeros, ayer terminamos la clase hablando de todo este tema de autocuidado. Por supuesto, esto que vamos a continuar conversando el día de hoy tiene que ver también con el ejercicio de autocuidado y con tener en cuenta algunas situaciones que hacen parte también del contexto y de las cuales debemos ser muy conscientes, prestar atención, de manera que no se nos vaya pues a convertir en una situación que nos vaya a generar algún malestar. Entonces, estos son algunos factores de riesgo con los cuales nos podemos encontrar en nuestro ejercicio como respondientes de primeros auxilios psicológicos. Entonces, inicialmente podemos encontrarnos con factores de riesgo que pueden ser de tipo individuales, de tipo interpersonal, de tipo, digamos, como propios del evento y ya ahorita vamos a ver otro. Entonces, ¿qué factores de riesgo pueden entrar en estos factores individuales? Podemos decir, cuando existen enfermedades preexistentes, una cosa que yo ya tenga diagnosticada, alguna enfermedad mm, que yo sufra desde hace algún tiempo. Podemos mencionar también como factores de riesgo a nivel individual cuando he tenido alguna lesión producida durante el tiempo de intervención. Por ejemplo, que yo estaba en terreno de intervención y en el ejercicio de mis funciones me fracturé una pierna o no tenía los elementos de protección como un casco y recibí el impacto de algún elemento en medio de la situación. Estas lesiones probablemente nos pueden desencadenar no solo pues el hecho de tener la lesión, sino sentimientos de culpa o sí, como estos sentimientos de culpa por no poder continuar con nuestra participación como intervinientes, ¿cierto? También nos pueden generar, digamos, alguna tristeza o cierto, todo este relacionado con el tema de la culpabilidad. También podemos encontrar problemas o dificultades previas que provocan estrés. ¿Cuáles pueden ser? Conflictos familiares, ¿cierto? Conflictos de pareja, un familiar que esté teniendo o atravesando algún tipo de enfermedad o que yo tuve la pérdida de mi empleo, bueno, alguna situación que me pueda estar generando un nivel de estrés. Bien, podemos decir también que pueden existir momentos en los que tengamos un fuerte impacto emocional, ¿cierto? Causado o que puede presentarse principalmente por ese primer grupo de personas intervinientes que llegan a una situación de emergencia. Generalmente, y sobre todo cuando son estos escenarios eh, como de destrucción, muy a gran escala o muy devastadores o muy eh, emotivos de alguna manera, quienes llevan la peor, los primeros que llegan. Entonces esto nos puede desencadenar justo eso, ¿no? Como este fuerte impacto emocional y nos puede desencadenar pues algunas situaciones en la medida de que vamos avanzando. Ahora, regálenme 2 minuticos que yo traigo un poquito de agua porque empiezo a hablar y se me seca la garganta. Un momentico, por favor. Listo. Factores interpersonales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estos factores interpersonales?
Entonces, aquí podemos decir que pueden existir conflictos familiares por el hecho de que yo esté participando en las labores de emergencia. Esa es una situación que puede suceder. Dos, que haya sentimientos de tristeza, nostalgia, culpa, bueno, algún sentimiento relacionado con el hecho de que yo esté separada o separado de mi familia durante el tiempo en el que yo tengo que estar en la intervención, ¿cierto? Otra cosa que puede suceder es que a veces nos encontramos con personas que tienen cierto rasgo de personalidad que pueden generar roces en la interacción. Por ejemplo, es una persona que tenga una conducta muy desconfiada, que no se deje orientar, que no reciba indicaciones o sugerencias en el ejercicio, ¿cierto? O esto que algunas personas han mal llamado el humor negro. Y este tipo de cosas, cuando estamos en condiciones de presión prolongada nos puede generar roces y nos puede generar incomodidad o alguna situación pues problemática en medio del ejercicio de atención. Ahora, cuando hablamos de factores de riesgo propios del evento, entonces, el momento del día en el que sucede la situación de emergencia o el desastre. Digamos, fue a primera hora en la mañana, fue al mediodía o fue ya en la noche. Son diferentes situaciones que me pueden poner, digamos, en términos de las posibilidades, unos retos, ¿no? También en las horas de la noche suele haber más víctimas porque la gente probablemente estaba dormida, la respuesta es más lenta. Esto dificulta procesos de evacuación, procesos de recuperación eh, de las víctimas, ¿cierto? Entonces, allí podemos decir que el desastre no solo afecta a las personas pues, que estuvieron allí, y ya lo hablábamos, ¿no? Habían afectados de forma directa, de forma indirecta, sino que también esa situación afecta a quienes están yendo a intervenir. ¿Listo? Aquí hablamos muy posiblemente de que pueden existir momentos de incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar. Por ejemplo, si es un terremoto, no sabemos en qué momento puede haber una réplica. Si es una incursión armada, por ejemplo, no sabemos si en cualquier momento se repite cuando están allí pues los organismos de socorro, ¿cierto? Entonces hay situaciones que nos puede allí como factor de riesgo y que pueden suceder, como lo dice su nombre, eh, digamos como característica del propio evento, como propios del evento. Por otro lado, están los factores de tipo comunitarios. ¿Cuáles son estos factores? Podemos nombrar acá cuando existe un aumento de presión emocional en el interviniente porque existe presencia de personas curiosas, testigos que se les llama en algunas ocasiones porque hay medios de comunicación. Esto, pues, si hay alguna de las personas que trabajan en AP, no me dejan mentir diciendo o cuando digo mejor que cuando estamos en un espacio de atención, porque hubo algún herido, algún choque, siempre hay personas que probablemente nos están gritando o que no hacemos bien el trabajo o que nos apuremos, bueno, infinidad de cosas gritan o le están gritando al paciente que no se deja atender o bueno, muchas cosas allí. Esto puede generar un nivel de en las personas que estamos interviniendo. También puede suceder eh, en la intervención en primeros auxilios psicológicos, sobre todo cuando hay este tipo de personal pues allí como alrededor. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Y podemos, lo que les decía ahorita, sentir como un incremento del riesgo y la tensión por presencia de grupos armados o de violencia. No necesariamente que el lugar donde esté atendiendo haya sido
una situación porque lo haya generado el grupo armado, sino que puede que en ese lugar donde yo fui a atender haya presencia de grupos armados, ¿cierto? Ya sean de delincuencia común o bueno, cualquier situación, ese tipo de grupos que nos ponen pues como en este aviso de violencia. Y podemos hablar de estímulos traumáticos. Entonces, decimos acá que es cuando mantenemos contacto con víctimas por tiempo prolongado en rescates. A veces esas personas mueren en el proceso o a veces estamos dándonos cuenta que en el proceso de rescate estamos acompañando a alguien en primeros auxilios psicológicos y nos llega la noticia de que uno de sus familiares murió. ¿Sí? Esto nos genera, es un estímulo traumático y nos va a generar posiblemente un impacto eh, que puede ser que sepamos o que no sepamos manejar y eso nos va a generar pues una molestia. Podemos encontrarnos también dependiendo del entorno, quizás cadáveres de niños o de alguna persona y esto puede generar algún tipo de identificación si tenemos hijos, hijas o familiares en edades similares, ¿cierto? Y presencia de heridos, como ver personas que resultaron mutiladas o cadáveres, escuchar historias de dolor, sufrimiento y pérdida de las víctimas. Les voy a contar una historia que me pasó a mí sobre este tema de los estímulos traumáticos. En alguna ocasión, yo les he contado que yo hago parte de la defensa civil, ¿no? Y en alguna ocasión salimos a hacer una operación de búsqueda porque luego de un tiempo de una temporada de lluvias en la ciudad, habíamos recibido la notificación de que un joven se había caído por un caño y ya había pasado pues eso fue en la noche además, había pasado toda la noche y las búsquedas que iniciaron pues recién que se recibió la notificación no encontraron el cuerpo del muchacho. De manera que a los días siguientes se desplegaron varios grupos de bomberos, de defensa civil, de Cruz Roja, para buscar, porque ese caño caía a un río. Y ya todas las personas sabíamos que estábamos buscando un cadáver. Entonces íbamos con eso. Digamos que no había incertidumbre en ese sentido. Sabíamos que nos podíamos encontrar el cadáver. Y estábamos haciendo, el equipo en el que yo iba, un barrido en una parte de caño, pues ya casi llegando al río, íbamos con los que se utilizan para tocar la arena o sí, como revisar si hay eh, pues buscando el cuerpo del muchacho. Y en algún momento yo vi como un montículo de arena que tenía forma como de que estaba el muchacho ahí. Y precisamente yo era la que iba por esa área de revisión. Y yo hago el movimiento con el palito que yo tenía y yo sentí algo duro cuando presioné en la arena. Yo en ese momento dije, encontré el muchacho, ese muchacho está acá. Bueno, me pasaron un montón de pensamientos en la cabeza en un lapso muy corto, que es 2 segundos sería. Y yo iba con mi hermano porque él también hace parte de la defensa civil y yo le hice caras como que está acá. Entonces él se acercó a revisar. Luego ya nos dimos pues, que no era el muchacho, pero yo sí recibí ese impacto, o sea, sentí miedo en ese momento de que hubiésemos encontrado al muchacho ahí. Y estuve por un par de días como con la impresión de la situación. Entonces son cosas que pueden ocurrir de diferentes maneras y dependiendo también de qué tan sensibles podemos ser ante ese tipo de noticias o situaciones, pues vamos a tener cierto impacto y de qué tipo de herramientas de autocuidado yo implemento. Sí, debe ser rudo, dice Lisbeth. Sí, sí, fue impactante. Y pues es una situación pues muy compleja, ¿no? De estar buscando el cuerpo de una persona. Sí, al muchacho lo encontraron ya luego, más tarde ese día, en el río ya. Pues afortunadamente se encontró, sin embargo, es que ese tipo de muerte es muy complicada.
y pues la forma en que se encuentran los cuerpos, ¿no? También genera un impacto. Bueno, continuemos. Eh, 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 em, Factores de riesgo en términos de la organización. Uy, sí, Lisbeth, eso es una cosa muy impactante. Y hay ocasiones en las que encuentran, que son niños o niñas quienes encuentran a ese familiar eh, que ha cometido el suicidio. Eso es una cosa muy fuerte de trabajar. Ujú. Sí, así es. Es muy complejo ese tipo de cosas. Bueno, problema de organización como factor de riesgo. ¿Qué puede suceder si yo estoy en un equipo y en ese equipo hay bajo reconocimiento de mi trabajo como interviniente? Entonces, yo allí puedo enfrentarme a niveles de frustración o rabia o sensación de que no me valoran, por ejemplo, y eso puede convertirse en un factor de riesgo. También puede ser un factor de riesgo que exista ambigüedad de funciones. ¿Qué significa esto? Que yo no sé realmente qué es lo que tengo que hacer, que en un rato me mandan a atender a una persona y al otro rato me dicen que no, que conteste los teléfonos, por poner un ejemplo. Entonces, esto genera también pues una situación allí de confusión, de incertidumbre con relación a esas tareas que yo debo realizar. Y cuál es mi nivel de responsabilidad en el proceso que se está haciendo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que qué es lo que significa mi presencia para el equipo? Otra cosa que puede suceder es la ausencia de lugares para descanso, servicios higiénicos, de baños, que no haya suficiente agua potable, que no haya un espacio adecuado para comer, que no haya un espacio de privacidad. Entonces esto también me va a dificultar o me va a generar que haya pues una situación. Hablamos ayer que la persona que coordina los equipos debe garantizar este tipo de espacios para las personas que hacen parte de su equipo, ¿cierto? Entonces, si esto no es fácil de tenerlo disponible, el coordinador o la coordinadora debe avisar oportunamente para que eh, se tenga pues como conocimiento y no haya certidumbre o molestia cuando ya estemos allí. Otra cosa que puede suceder sobre esto es que, por ejemplo, la comida que se ofrezca a las personas que están haciendo atención en primeros auxilios psicológicos sea únicamente comida regular. Y puede que hayan voluntarios o intervinientes en primeros auxilios psicológicos que sean veganas o vegetarianas. Entonces allí me va a generar un problema. Yo no voy a poder, por más que tenga la disposición, no voy a poder quedarme en ese espacio porque no hay una alimentación para mí, para mi caso. ¿Cierto? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta y puede convertirse en un factor de riesgo o puede ser una razón para que haya una persona menos que pueda colaborar en el espacio. Y también podemos encontrarnos con que hay presión ocupacional por realizar tareas de manera rápida, mm, sí, como que nos presionen por sacar casos o cosas de ese tipo, ¿no? Como que hay una presión allí constante. Y que generalmente esas tareas pues requieren un esfuerzo físico y requieren un esfuerzo mental por tiempo prolongado en condiciones adversas. Nos encontramos en una situación de emergencia. Por último, podríamos decir también que puede existir una incomodidad en la función que me ha sido asignada por el hecho de yo no estar o de no sentirme completamente preparado o preparado para realizar esa función. Entonces, allí podemos hablar, y esto es una cosa que requiere mucha responsabilidad, de que pueden haber fallas en la misión por impericia, impericias que no sé cómo se hacen, pues por decirlo en palabras pues, más sencillas. Agotamiento, confusiones en las instrucciones, bueno, diferentes situaciones que me pueden generar este tipo de
molestias o situaciones problemáticas que terminan convirtiéndose en este factor de riesgo. En casos de urgencias o emergencias, vamos con un equipo de atención. ¿Cuántas personas debería atender el interventor? Bueno, esto depende. Si vamos en un grupo, si hacemos parte de un grupo, esto es algo que debe coordinar la persona que esté encargada de ese grupo de atención. Vamos a probablemente e idealmente tener una reunión previa a tener contacto con las personas donde me den las instrucciones o me den las indicaciones de cómo se ha establecido el proceso de atención. Bien, ¿qué implica esto? Definir, usted se va a encargar de tantas personas o vamos, por ejemplo, primero a resolver o a recoger cuáles son las necesidades básicas de todas las personas que están acá. Entonces usted se va acercando, vamos a hacer encuestas, quién necesita qué cosa y luego de que resolvamos esto, vamos a pasar al siguiente paso de la intervención de primeros auxilios. Entonces, eso depende de cómo se esté dando el proceso de coordinación y depende de cómo se dé el contexto. Puede ser, por ejemplo, que lleguemos a un espacio donde la prioridad en términos de la emergencia global sea evacuación. Entonces, puede ser que nos estemos encargando en ese momento de ayudar a calmar a las personas para facilitar el proceso de evacuación. Depende, ¿no? Entonces ya eso va variando según cómo se desarrolle el evento, cuáles sean las pautas que nos den las personas que estén encargadas de la coordinación de la situación. Y en general, cuando vamos a emergencias o cuando vamos a atender alguna situación, digamos, más a nivel grande, comunitario, siempre vamos a encontrar que hay un grupo de personas se me olvidó ahorita el nombre, como unidad, unidad de respuesta, y es como el grupo o las personas líderes de las diferentes áreas de intervención de la emergencia. Entonces, bueno, primeros auxilios psicológicos. Bueno, una persona de la Cruz Roja que se encarga de X funciones, una persona de bomberos que se encarga de X funciones. Y estas personas se encargan de coordinar en conjunto la respuesta, de manera que se garantice que no va a haber dos grupos haciendo la misma intervención o que haya pues como este tema de la incertidumbre, la confusión o la confusión en las funciones. Y en este tipo de espacios pues ya a los niveles más bajos de coordinación o al siguiente nivel de coordinación pues eh, idealmente nos darían este tipo de indicaciones. ¿Listo? Si estamos en una fundación o en un espacio así, igual, yo les he hablado de que probablemente exista un protocolo o en todo caso la persona que coordine es quien debe dar esas pautas. ¿Qué puede suceder que en medio del proceso de intervención cambie? Puede suceder, puede variar las condiciones, pero debemos contar con esa pauta con claridad para evitar que se convierta en un factor de riesgo. ¿Cuántas personas debería atender el interventor? En la medida de lo posible, pues nos dedicamos a una sola persona, porque recuerden que yo no puedo dejar a esa persona sola, a menos que yo ya finalice mi intervención, ¿cierto? Entonces es como que yo empiezo a atender a esta persona, me caso con esta persona hasta que el proceso finalice o hasta que yo cambie de turno, ¿cierto? Pero eso depende también de la cantidad de personas, de cómo se organice, de qué modelo se esté implementando, qué es lo que se haya definido que se debe hacer primero, y etcétera. ¿Listo? Más factores de riesgo que podemos encontrarnos. Que tengamos expectativas poco realistas. ¿Qué significa tener expectativas poco realistas? Más o menos pensar que yo soy capaz de actuar por determinado tiempo sin descanso, por ejemplo. Es decir, no es que yo tengo muy buena resistencia, yo no soy y yo puedo seguir derecho y yo no necesito
ajá, tipo películas. Entonces, que yo esté determinado tiempo seguido, mucho tiempo sin descansar, me puede poner en riesgo a mí y puede poner en riesgo a las personas con las que yo estoy tratando. Es expectativas poco realistas. De eso también tenemos que tratar de tomar mucha conciencia. También puede suceder que tengamos unas aspiraciones heroicas, como yo soy la batichica de los primeros auxilios psicológicos, o yo soy el Superman de los primeros auxilios psicológicos, ¿cierto? Es una expectativa que está fuera de la realidad y que probablemente nos va a llevar a sentir frustración porque pues no vamos a poder abarcarlo todo, ni tenemos posibilidad de resolver todas las cosas, ¿cierto? Ni todas las situaciones están bajo mi control. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones y que además hay otra cosa que sucede y es que a veces los organismos de socorro o mm, sucede también con este tema de las milicias y demás, como el ejército, siempre se maneja un discurso como de somos héroes, ¿no? Somos este tipo de cosas y a veces, como quien dice, se nos sube a la cabeza y nos hace generar expectativas que no son reales y terminan convirtiéndose en un factor de riesgo. Dice por acá, en la institución que trabajo se encarga de realizar visitas a adultos mayores encamados. Hay oportunidades que el equipo administrativo apoya a la trabajadora social en realizar visitas como AMI y es algo complicado visualizar las condiciones de salud de los adultos ya que no es mi trabajo diario. En una oportunidad me costó manejar las emociones visitando un caso de osteoporosis y la señora no tenía huesos. Su cuerpo era como gelatina, fue complicado manejar su situación. Cuando las primeras clases, yo les mencionaba algo y era que las crisis nunca son de la misma manera. Y las crisis en general no son como nos las imaginamos o como las esperamos o como hemos tenido experiencia de atención en tal cosa, nunca son iguales. Entonces nos podemos encontrar situaciones como estas y puede que nos quedemos es como en esa sensación de shock, ¿no? De demasiada, eh, como esta sensación de esto no me lo esperaba. Entonces podemos encontrarnos, imagínate. Es como este listado de cosas impactantes que nos podemos encontrar una persona sin huesitos. Entonces, inimaginable, así es. Eh, Cuando tenemos estas expectativas poco realistas, se nos convierte en algo difícil de manejar y esto causa muchísima frustración. Entonces, nos va a desconcentrar, nos va a hacer sentir como estas sensaciones de fracaso, ¿cierto? Y podemos incurrir en decirle algo a las personas que no es correcto, salirnos de nuestro rol, prometer cosas que no debemos y que no están en nuestro control. Entonces, mucho cuidado con esto, que no nos vaya a pasar. Ahora, ¿qué hago yo en caso de que esté en el rol de coordinación? Entonces, yo debo hacer un proceso de selección que sea adecuado y de acuerdo al perfil necesario. Puede que eh, la situación de emergencia amerite personas que hayan tenido experiencia en atención en espacios de desastre natural por terremoto. No es lo mismo que atender un desastre o una emergencia por un incendio en un edificio, ¿cierto? Los retos son distintos y el estar preparados para esas posibles cosas que nos encontramos son cosas distintas. Entonces, tengo que prestar mucha atención a este perfil que yo necesito para abordar la situación.
especificar cuáles son las pautas de participación, qué es lo que tengo que hacer, conocer a dónde voy, qué, cuáles serán mis funciones, qué podría encontrarme yo en ese lugar. Cuando llegue a ese lugar, con qué personas, con qué instituciones, con qué elementos tengo que yo coordinar para desarrollar eh, mi intervención, ¿cierto? Entonces, esto va a ser algo que va a reducir el nivel de estrés por incertidumbre y va a garantizar que tengamos la información que facilite el desempeño de las personas que están actuando como intervinientes en primeros auxilios psicológicos. Ajá, sí, definitivamente Chile es uno de los países que más tiene movimientos telúricos. Ujú, uno de 8.8, el tercer terremoto más alto del mundo. Sí, sí, Profesores, sí, después de eso quedamos todos traumados, disculpe que le interrumpa, pero fue algo claro. terrible y la gente psicológicamente quedó muy dañada, psicológicamente porque la verdad es que hoy día cuando tiembla la gente piensa inmediatamente en el terremoto del 2010. Ujú, claro, y fue un evento extremadamente masivo para el cual, pues la realidad es que una persona no se imagina ni está constantemente maquinando qué va a pasar una situación de ese tipo. Entonces llega y nos agarra como quien dice eh, eh, descuidados, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas situaciones. Estos días estaba en clase con unas compañeras mexicanas y sonó la alarma de emergencia. Entonces, si haya personas por acá de Ciudad de México, eso fue el viernes pasado, y la persona que estaba dirigiendo el taller era de México y se tuvo que salir pues, del espacio de clase y quedamos todas como ahí en incertidumbre de qué había pasado. Después fue que nos dijeron que había sonado esa alarma de emergencia y después quedamos como que, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué no pasó? Y hasta que no nos contestó, no quedamos tranquilas. Siempre se dispara esta cosa de la incertidumbre y del miedo, ¿no? A lo que pueda ocurrir, pues, también por experiencias anteriores. Yo hasta el momento no he coordinado como tal grupos, no, no lo he hecho. Francisco, ¿tú estás alzando la mano? Profesora, el año 1960 en Chile tenemos el terremoto históricamente más grande del mundo, que es 9.5, que fue el terremoto de Valdivia. Entonces, después del de Valdivia, viene el terremoto. Yo soy de Chillán. Para que se haga una Mm, idea, el año 2010, Copquecura está a unos 45 kilómetros de mi ciudad. Y ese fue el tercer terremoto más grande del mundo. Y el segundo es el de Sumatra. mm, ujú, Entonces, nosotros en Chile estamos, nos pasa algo muy, muy simpático, por decirlo. Cuando tiembla, por ejemplo, en Perú, en China, dicen terremoto 6.1, por ejemplo. Nosotros en Chile, los temblores, para nosotros 6.1 es un temblor. Entonces, las personas mayores que ya son del año, no sé, 50, 50 y algo, un temblor de 6.1 para ellos es un temblor, no es un terremoto. Y en Perú, un ejemplo, en Perú, en Ecuador, Colombia, se habla de terremoto. Nosotros en Chile, cuando es superior a 7, 8, recién pensamos que es un terremoto. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en mi caso personal, el año 2010, yo además había sido recién papá, mi hija tenía 8 meses, vivimos un terremoto que para nosotros fue y muy impactante porque primero en mi ciudad se derrumbó la cárcel, se derrumbó la cárcel, se escaparon los presos y yo vivo en Chillán Centro, entonces los que son de Lima, por ejemplo, desde el Palacio o de Argentina, de la Casa Rosada, yo vivía a 4 cuadras y la cárcel está a 5 cuadras. Y vivimos una experiencia, pero muy, muy impactante respecto a eso. Y mucha gente
quedó con un daño psicológicamente grave. Y profesora, no existía esto que hoy día estamos hablando. Hoy día en Chile, mire, estamos en el 2025. Hoy día en Chile estamos hablando de primeros auxilios psicológicos, pero eso no se conocía. Le vuelvo a decir, yo tomé el curso por una ley nueva en Chile, que es la ley Karim, que es de la TENS, que se suicidó producto de un acoso. Hoy día, esto que estamos viendo en este diplomado que ustedes dan desde Colombia es algo nuevo. Recién nosotros nos estamos impregnando de lo que es el apoyo o la atención psicológica temprana o primeros auxilios psicológicos. Y la gente que vivió el terremoto vive hoy día con esa falencia. Sí, 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 total. Y los gobiernos y los organismos de emergencia, las personas encargadas, digamos, a nivel gubernamental de las emergencias, a veces no son tan diligentes, ¿no? En generar protocolos, en invertir en elementos de prevención, todo este tipo de cosas hacen parte de, pues, de la estrategia que debe existir. Imagínate, en Chile, que hasta ahora se esté hablando a mayor escala de los primeros auxilios psicológicos, pues como que nos pone a pensar un poquito, ¿no? Y esto, bueno, no es solo una cosa de Chile, puede ocurrir en muchos países. En Colombia quizás se empezó a hablar mucho más por todo el tema del conflicto armado, por todo el tema de la migración de personas venezolanas a Colombia, como que empezó a sonar mucho. Y pasa justo eso, ¿no? Que nuestros países o no están acostumbrados o realmente no están preparados para enfrentar situaciones de cierto tipo. Por acá nos dicen, en Guatemala pasó con la erupción del volcán de Fuego. El país colapsó. Ujú. Cada vez que hay actividad volcánica hay erupciones y todos en estado de alerta. Claro. Esa es la evolución que debe ocurrir también, ¿no? Que podamos garantizar que hayan notificaciones previas a la situación y no. Acá en Colombia yo les contaba lo de la tragedia de Armero, eso fue hace muchos años, pero pues no hubo una respuesta adecuada y además, por ejemplo, a las personas se les dijo que debían evacuar y las personas no quisieron evacuar, pues porque allá tenían sus casitas, ¿no? Todo, pues, su vida construida y realmente no creían que algo como lo que ocurrió fuese a suceder. Pero eso hace parte de todos todo el trabajo que hay que hacer en general con la comunidad para que cuando avisamos que hay una situación que puede poner en riesgo la vida, pues que hay que hacer caso, como quien dice. ¿Cuándo se comenzó a implementar el PAP? Bueno, esto es una estrategia que lleva ya varios años. Hay diferentes líneas, digamos que se ha desarrollado a nivel de América y se han desarrollado también pautas a nivel de Europa. Eh, ustedes en internet, incluso yo en la plataforma les subí varios documentos que son justamente protocolos de diferentes lugares, donde ustedes van a ver como que sea, personas que se han dedicado a la investigación de la atención en emergencias a nivel de primeros auxilios psicológicos, dan unas pautas, pero esto siempre pues hay que adaptarlo dependiendo del contexto. Esto ya lleva muchos años, por eso ha dado la oportunidad de tener sustento en términos de investigación, ¿no? Decir, esto sí funciona, esto se ha confirmado que realmente sí reduce la posibilidad de que las personas desarrollen otro tipo de sintomatología luego de del evento de crisis y demás. Entonces, bueno, allí podemos encontrar mucha información en Internet, pero vamos a ver que los protocolos en general tienen una estructura eh, básica, independientemente del país donde se haya, pues digamos, definido. Bueno, para seguir. Si estamos coordinando un equipo, entonces promover pautas de autocuidado cotidianas. La persona que esté coordinando el equipo también tiene la responsabilidad de prestar mucha atención y de invitar continuamente a que cada persona de su equipo esté tomando conciencia y esté aplicando las pautas de autocuidado necesarias.
Eh, y bueno, pues esto, como lo decíamos, no es una responsabilidad únicamente mía, que sí es principalmente de cada persona, pero también se involucran las otras personas del equipo y quien está coordinando el equipo, porque pues tiene que ser una cosa, eh, digamos, estructurada, ¿no? Y de compañía. Ahora, hablemos de fuentes de estrés que podemos tener en un incidente crítico. Entonces podemos encontrarnos con sucesos estresores, estresores ocupacionales y estresores ambientales. ¿Cuáles pueden ser sucesos estresores? Que algún compañero o compañera del equipo muera, por ejemplo, que presenciamos la muerte de cualquier persona o que estemos en un espacio donde como esta situación de muerte está muy cerca, o que nos enfrentemos con ver cadáveres, eso es algo que no todas las personas están preparadas o que reaccionan de la misma manera. Mm, Podemos decir también que puede que haya, que exista, volvamos al caso este de acá de Colombia, de la tragedia de Armero, que teníamos a la niña Omaira, con la cual se pasó mucho tiempo en este proceso de tratar de rescatarla y finalmente ella falleció. Esto también nos puede generar mucho impacto cuando estamos allí, pues en terreno. No, pasamos mucho tiempo en el espacio y luego eh, la persona muere, entonces esto genera una carga emocional muy fuerte. Nos puede o puede constituir un evento estresor. Podemos encontrarnos que hayan situaciones donde de plano hayan muerto muchas personas. Entonces ya nos estamos enfrentando con una cosa que es bastante complicada. Podemos encontrarnos con espacios donde hayan sonidos, sonidos fuertes, actividades que me generen malestar, ¿cierto? Yo he conocido personas que me dicen, yo no soporto escuchar gritos, odio los gritos, me hacen entrar en un ataque de pánico. Entonces, cuando vamos a un evento, por lo menos eh, de desastre natural, es muy probable que nos encontremos con sonidos de gritos o maquinaria pesada trabajando, y estos son sonidos fuertes que nos pueden descontrolar o que nos pueden reducir la capacidad de prestar atención además. Entonces, eso pueden ser estresores. Hablamos de estresores ocupacionales. Los estresores ocupacionales son los que se dan relacionados con las tareas que estamos haciendo. Puede ser, lo mencionábamos ahorita, porque me presiona en términos del tiempo, porque me siento sobrecargada, sobrecargado de responsabilidades, si estoy en un rol de supervisión o si estoy haciendo, como quien dice, multitarea, que hago esto, hago lo otro y me encargo de esto y resuelvo los problemas y como que no encuentro descanso. Eh, Podemos encontrarnos que haya demandas físicas, ¿no? Un esfuerzo y una resistencia específica para soportar determinada jornada. Podemos encontrarnos con demandas a nivel mental, eh, pues como claridad en el pensamiento, habilidad para hacer cálculos exactos, marcar prioridades, tomar decisiones en situaciones caóticas, ¿cierto? Entonces, muchas situaciones allí que hacen parte de el ejercicio que yo estoy realizando en ese momento. Puede que en algún momento tengamos que tomar o comunicar alguna situación que sea dolorosa. Quizás estábamos ayudando a buscar información de algún familiar desaparecido y nos informan los organismos que esa persona la encontraron, pero que la persona falleció. A veces comunicar ese tipo de noticias también nos puede generar algún tipo de estrés relacionado con esas tareas. También puede ser que tengamos falta de personal o falta de equipos.
¿cierto? Como de equipos de protección. Entonces, si estoy, por ejemplo, en una situación de desastre natural o de derrumbe, hagan cuenta usted, recuerden las torres, lo de las torres gemelas, que las personas llevaban unos cascos, esos cascos de protección. Entonces, si yo estoy en una situación o en un entorno donde hay determinado, muy probablemente las personas que coordinan el evento en general me van a decir, debe portar casco, debe protegerse de tal manera. Entonces, si no lo tengo, eso me va a generar a mí un estrés adicional. Mm, Podemos hablar también en términos de estresores ambientales, por ejemplo, que exista una condición en términos del clima extrema o que a mí se me dificulte trabajar con calor, se me dificulte trabajar con frío, con la lluvia, con nieve, eh, o que no tenga pues los implementos, por lo menos para estar abrigada o abrigado, o para protegerme de la nieve, o para protegerme de la lluvia, entonces eso está allí relacionado. Y también puede existir que hayan productos químicos o tóxicos, humos alrededor del espacio donde se está haciendo la intervención. En general, cuando hay materiales peligrosos, quienes primero entran al espacio son los organismos de socorro que tienen la formación especializada para hacer este manejo de materiales peligrosos. Y después que se controla la situación, ya se deja entrar posiblemente a otras personas. Pero puede ser que estemos ya en el medio de la situación y surja un incidente de ese tipo. Entonces, bueno, allí hay que pues, estar siempre por eso con los elementos de protección personal que nos indiquen o que requiera la situación. ¿Cómo hacemos para minimizar los efectos del estrés que podemos? Monitoreo permanente por parte de la coordinación, indispensable. Que exista un cubrimiento de las necesidades básicas del equipo, lo mencionábamos hace un ratico, que yo sepa que puedo encontrar comida, que yo sepa que puedo encontrar un espacio de descanso, que yo sepa que puedo encontrar un lugar para usar el baño, que yo sepa que puedo encontrar un lugar donde puedo hacer mi trabajo que garantice la privacidad, ¿cierto? Todo este tipo de cosas. Se debe promover un clima de apoyo. No es que yo voy en equipo, pero cuando llego al lugar, yo no conozco a este o este me cae mal y a este no lo quiero, este me miró feo, ¿cierto? Lo digo porque ocurre y eso genera una ruptura en términos de la seguridad del equipo. Entonces, eh, es indispensable que las personas que estén participando de ese equipo pues tengan unas buenas relaciones porque de lo contrario puede volverse problemático también. A medida que avanza el proceso de acompañamiento o en los procesos que se deben hacer después de terminar los procesos de acompañamiento. Se debe establecer un sistema de turnos y de descanso. Se debe definir cuántas horas va, si es una situación donde tenemos que estar varios días, por ejemplo, eh, se debe establecer un sistema de turnos por X cantidad de horas, donde yo debo saber exactamente cuántas horas voy a estar de turno, cuánto tiempo voy a tener para descansar, qué zonas de descanso existen. Todo esto es indispensable. ¿Qué más podemos hacer? Que haya una rotación de los lugares de intervención. Esto depende del contexto en el que estemos, ¿no? Eh, Cuando hablamos de rotación, por ejemplo, que no me toque todo el tiempo en la zona donde están los ejercicios de rescate o de búsqueda de personas o de atención eh, de primeros auxilios físicos, allí donde hay personas sangrando, como que el nivel de exposición a eventos estresores pueda irse modificando. Si yo me quedo todo el tiempo en un solo lugar, pues puedo tener una afectación más alta. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. También es importante facilitar y delimitar los canales de comunicación. Por ejemplo, canal de comunicación es el radio. No lo tengo por ahí. Radio
como los que usan la policía o los organismos de socorro. O no, el canal de comunicación es un grupo de WhatsApp. O el canal de comunicación lo vamos a hacer a través de esta aplicación en el celular. Eh, y también en términos de las jerarquías, ¿no? ¿A quién debo yo informar que voy a hacer esto? ¿A quién debo informar que voy a hacer lo otro? Todas estas cosas son necesarias para reducir los niveles de incertidumbre. Realizar reuniones de equipo, eh, aclarar dudas, compartir información importante, actualizaciones, lo que pueda ir surgiendo. Hay una cosa que se llama el sistema de compañeros o compañeras. Entonces aquí esto lo debe hacer la persona que coordina y se hace como considerando el grado de experiencia que tengan las personas que hacen parte del equipo. Entonces, ubicamos a alguien que ya haya estado en campo con alguien que de pronto sea su primera vez haciendo labores de intervención. Entonces, esto me va a armar un grupo que me va a permitir sostener cierto equilibrio. Porque si yo, dos personas novatas, puede que ocurran situaciones, ¿cierto? Situaciones que se nos pueden salir de control. Entonces, si yo veo que hay algún indicador de que esa persona novata puede quizás sentirse un poco insegura o puede que haya manifestado algo, entonces yo le implemento este sistema de compañeros o compañeras para que sus habilidades se puedan complementar. Bien, y evaluamos pues la intensidad y los requerimientos de la situación para determinar el número de integrantes por sistema de compañeros. En general se hace por pares, pero puede ser que hagamos grupos de 3, grupos de 4, ¿cierto? Hasta 4 personas para poder manejar esta estrategia. Bien, establecer y seguir las pautas de seguridad. Elementos de protección personal. Identificación. Ropa adecuada que me permita, pues, tener la comodidad de, si me tengo que tirar al piso, me tiro al piso, ¿cierto? Si me tengo que sentar en el suelo, no que llevo un jean que me queda muy apretada, entonces me tengo que sentar a jugar con el niño o con la niña en el piso, o a hablarle a la niña o al niño y no puedo porque el jean me queda muy apretado. O me fui con una camisa tipo esqueleto y resulta que se puso a hacer mucho frío y yo estoy que ya no puedo del frío. Debo contar con ropa adecuada, que me identifique si hago parte de tal equipo, de tal organismo de socorro, de tal institución, y mi identificación, que diga mi nombre y también pues que lleve las credenciales pues de cual que yo pertenezco. Y los elementos de protección personal, quizás en algún entorno nos diga, debemos llevar rodilleras, coderas, nasobucal, eh, gafas de protección. Ya eso depende de las condiciones en las que estemos trabajando. A veces se utiliza, tapabocas es el mismo nasobucal. A veces se utiliza mucho ropa o chalecos que tienen líneas reflectivas. Esto también hace parte pues como de estos elementos de protección y que son distintivos. Ahora, ¿qué pasa después de la intervención? ¿Qué debe hacer un coordinador o coordinadora de equipo? Debemos hacer un ejercicio de reflexión individual, pero también una reflexión en equipo que permita hacer este reconocimiento de la experiencia en el espacio de la emergencia, de la atención. Entonces, ¿qué hacemos allí? Preguntamos cómo nos sentimos al realizar la actividad. Si hubo alguna situación que nos generara malestar, incomodidad, ¿cierto? Que
que nos hiciera perder la concentración, de qué manera creemos que las acciones que realizamos nos ayudan al crecimiento personal, por ejemplo. Y puede ser que en esos espacios nos demos cuenta o surja la necesidad de alguna persona interviniente que requiera un apoyo emocional, ¿cierto? Porque recordemos que no somos superhéroes, no somos el Superman ni la Batichica de los primeros auxilios psicológicos, podemos sentirnos sobrepasadas o sobrepasados por los eventos a los cuales nos enfrentamos. Entonces, en estas reuniones de equipo, puede ser un espacio adecuado para yo comunicar que tengo esta necesidad, o si prefiero hacerlo en privado, se lo puedo comunicar directamente a la persona que esté coordinando el equipo para que pueda tomar las acciones pertinentes. Hay una técnica que se puede implementar también con los equipos. Esto generalmente lo hace el coordinador o coordinadora, siempre y cuando tenga la formación especializada para utilizar este tipo de estrategias. Hay uno que se llama diffusing o desactivación, y hay otro que se llama debriefing psicológico. Estas dos cosas requieren formación especializada para realizarla. Hoy vamos a ver únicamente este de diffusing, que es un poco más sencillo. Entonces, el diffusing es un espacio donde nos reunimos, máximo 15 personas, dependiendo del número del equipo. Puede hacerse individual o puede hacerse en grupo. Entonces, más o menos como este espacio de, digamos, autoevaluación o revisión de cómo sucedió que hablamos ahorita, pero con una intención un poco distinta. Entonces, yo pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos bien? ¿Por qué? Y esto me va a ayudar a rescatar todas esas acciones que fueron positivas y contribuyeron positivamente a la solución o a la intervención adecuada de la situación que estábamos abordando. Allí aprovechamos y nos podemos preguntar qué cosas creemos que pudimos hacer mejor, por qué necesitamos para continuar trabajando, si creemos que hay algo que se pueda modificar, ¿cierto? Esto se evalúa entonces a nivel grupal. ¿Qué necesita el grupo para seguir adelante? Si necesita, por ejemplo, más espacios de reunión, de comunicación, de intercambio. Si necesita algún tipo de ayuda o abordaje psicológico para el equipo completo. Y luego de esto preguntamos también a nivel individual si hubo algún evento estresor, alguna situación que le generó mayor afectación, o si hay una situación que le haya generado malestar. Y preguntamos qué necesita para estar mejor. Aquí, al igual que como lo hacemos con las personas, no asumimos. Lo importante es siempre preguntar qué necesita la otra persona. Orientamos en caso de que la persona no sepa, como damos las opciones, pero promovemos que sea la persona quien lo decida. Mm, Esto, en caso de que ustedes participen de un equipo y necesiten el espacio, ustedes pueden solicitar al coordinador o coordinadora que hagan un ejercicio de diffusing o de desactivación. Pero es importante conocer que deben existir este tipo de espacios. ¿Listo? Para aliviar el impacto psicológico después de trabajar con situaciones traumáticas. Exactamente, exactamente. Para eso se utilizan estas estrategias. Ahora, vamos entonces a conversar un poco de otros elementos o consideraciones de autocuidado que necesitamos tener en cuenta. Entonces, consideraciones personales. ¿Qué tanta comodidad sentimos cuando proveemos primeros auxilios psicológicos a individuos que pueden estar experimentando angustias intensas y reacciones extremas, incluyendo gritos, llanto histérico, coraje, retraimiento? Ya por aquí en los ejercicios que estuvimos haciendo, algunas decían, no, yo no puedo eh, intervenir a alguien que esté violento, ¿cierto? ¿Qué tan cómoda me siento haciendo intervención con individuos en entornos no tradicionales, o trabajar en un ambiente que esté siendo muy caótico o impredecible? Esto me pone muchos retos. Puede que yo prefiera
trabajar en un ambiente que sea de cierta forma o hasta cierto punto más controlado. Y es válido también. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, aceptamos inicialmente tareas que no corresponden a mi función o a lo que yo creía que iba a ir a hacer? Si, por ejemplo, no, en este momento tú no te vas a encargar de hacer atención con las personas, sino que te vas a encargar de distribuir aguas o de ayudar a servir comidas o de barrer el piso o alguna tarea que nos puedan asignar. ¿Cómo me siento yo con eso? ¿Quiero exclusivamente dedicarme a atender a las personas o estoy en disposición de hacer estas otras tareas que igual me pueden servir para ir cambiando de entorno en el cual he estado participando, ¿cierto? Ya esto depende de lo que cada uno y cada uno considere. Tenemos también las consideraciones de salud. Evaluamos nuestro estado actual de salud física y emocional. Evaluamos si hay cualquier condición que pueda afectar nuestra habilidad de trabajar turnos largos en lugares de desastre. Por ejemplo, ¿tuve cirugías o tratamientos médicos recientes? ¿Tuve algún tipo de desafío o problema emocional o psicológico reciente? ¿Tuve un cambio de vida o pérdida significativa dentro de los pasados 6 o 12 meses? Entonces, son eh, cosas a tener en cuenta. ¿Qué otras cosas pueden suceder? ¿Tuve pérdidas, duelos, eventos negativos en mi vida? ¿Tengo algún tipo de restricción de dieta que pueda impedir mi trabajo? Como lo que les decía ahorita. ¿Qué tal que hayan personas veganas o vegetarianas en el equipo y no hay comida adecuada para sus necesidades o para sus opciones alimenticias? Incluso puede ser que alguna persona del equipo tenga eso que llaman intolerancia a la lactosa y resulta que todos los jugos que dan son con leche. Pues se va a generar allí una situación. Entonces yo debo informar ese tipo de cosas. Debo evaluar cuál es mi habilidad para mantenernos activos por periodos prolongados o resistir condiciones físicas que sean muy agotadoras. O al gluten, exactamente, eso es importante tenerlo claro también. Mm, de ser necesario, tengo disponibilidad suficiente de medicamentos para la totalidad de mi asignación e incluso algunos días extras en caso de que sea necesario, si es que tomo algún medicamento que sea indispensable. Entonces, consideraciones de salud. Ahora, consideraciones familiares. Había una compañera que dijo que le da ansiedad cuando hay jornadas largas de trabajo. Entonces, eso debo informarlo al coordinador o coordinadora para que se evalúe la posibilidad de repartir el turno con otra persona, ¿cierto? De manera que pues, se pueda participar o definitivamente el coordinador, como tiene que revisar el perfil y las necesidades, le va a decir, no, no tengo esa posibilidad, entonces es mejor que no participes. Ajá. Hay personas que son alérgicas a algunos medicamentos, alguna comida, exactamente. Todo eso yo debo conocerlo y saber si eso me va a generar pues algún tipo de impedimento. Entonces, en esto de consideraciones familiares, pensemos, evaluemos la capacidad que tiene nuestra familia para sobrellevar el hecho de que yo provea primeros auxilios psicológicos en un ambiente de desastre. Y allí nos podemos plantear muchas preguntas. Pensemos, ¿está nuestra familia preparada para la ausencia? ¿Para mi ausencia? Que puede ser de un día o que puede ser de varios días o que puede ser de semanas o quizás meses si es que fui a una misión a otro país, por ejemplo. ¿Está preparada la familia para mi ausencia? ¿O simplemente yo dejo tirada a mi familia porque es que para mí es muy importante ir a proveer primeros auxilios psicológicos? Esa es una pregunta muy importante para hacerse. ¿Está nuestra familia preparada para que
trabajemos en ambientes donde no se conoce totalmente el riesgo o la exposición al peligro? Esas son preguntas necesarias. ¿Qué pasa? A veces yo he escuchado muchos hombres que hacen bromas sobre esto, ¿no? Como que, ay, no, pues mi esposa que se quede en la casa con los hijos, yo me voy a hacer esto o lo otro. Quizás a las mujeres no nos pasa tanto como de que no sea tan fácil dejar a la familia por X o Y razón, pero la invitación es que igual hombres y mujeres nos hagamos ese tipo de preguntas para que podamos saber cómo preparamos esos temas de lo que implica la ausencia en mi familia, mi ausencia en mi familia, y que por supuesto no se puede convertir en una excusa para evitar responsabilidades del hogar el hecho de que yo me haya ofrecido o eh, vaya a hacer alguna labor de primeros auxilios psicológicos en alguna situación de emergencia. Estas son cosas muy importantes y de mucha responsabilidad. En las películas, los de servicio secreto nunca le dicen a sus familiares que trabajan. Y se vuelve un problema, ¿no? Porque la esposa nunca sabe. Ajá. Además de cómo estar lejos de mi familia puede afectarme a mí. Exacto, exactamente. Esas son consideraciones que debemos tomar. Consideraciones de trabajo. ¿Sabe nuestro jefe, nuestra coordinadora, si yo tengo un trabajo regular, que yo participo en este tipo de eventos de emergencia? ¿Será que esa persona que tiene el rol de jefe me va a autorizar que yo falte cierta cantidad de días o de horas a mi trabajo? ¿Será que el jefe me va a decir que si yo quiero ir a prestar esa atención, yo tengo que utilizar los días de mis vacaciones o que esos días no me los van a pagar? ¿Es el lugar donde trabajo o mi posición de trabajo lo suficientemente flexible como para permitirme responder a una asignación ante un desastre? ¿Cierto? ¿Recibiremos el apoyo de nuestros compañeros de trabajo durante la ausencia? Es decir, que mis compañeros me digan, hágale, vaya a la emergencia, acá entre todos nos encargamos de sus labores para que usted pueda estar tranquilo. Yo debo tomar eso en consideración porque qué tal que yo me vaya a atender la emergencia y luego regrese y ya no tengo trabajo. Ujú. O la acumulación de trabajo por la ausencia, exactamente. Entonces son cosas que yo debo considerar. No es simplemente salir corriendo a prestar eh, los servicios de acompañamiento en primeros auxilios psicológicos sin pensar en mi propia situación. Ya diferente que sea pues un evento de la magnitud como el que comentaba ahorita Francisco del terremoto en Chile. Es como que hay que revisar los contextos, pero son preguntas que yo debo tomar en consideración para tomar una decisión. Si aceptamos el llamado, debemos definir responsabilidades familiares y del hogar. Debemos definir responsabilidades del cuidado de animales compañeros. Por ejemplo, si yo vivo sola, puede que no tenga pues como una familia, hijos, esposa, esposo, pero yo tengo un perro, yo tengo alguna amiga, algún amigo, alguna persona que pueda encargarse de ese perrito mientras yo no estoy. Yo puedo tener o contar con una persona que pueda encargarse de el par de gatos que tengo en mi casa o simplemente como que no pienso en el bienestar de esos animalitos. Son cosas que yo debo dejar resueltas antes de salir a prestar, pues como este servicio. Responsabilidades del trabajo, lo que decíamos ahorita, responsabilidades o actividades comunitarias y si yo tengo alguna otra responsabilidad o inquietud por considerar antes de aceptar el llamado o para aceptar el llamado.
que no se nos convierta en una forma de evadir responsabilidades. Esto es importantísimo y pues bueno, es un llamado también a la ética, ¿no? No solo es lo que yo hago en mi intervención, sino qué estoy dejando yo de hacer o si estoy tomando esto como excusa para evadirme de cosas que debo hacer. Es muy pendientes de eso. Otros puntos de autocuidado a tener en cuenta. Esto es súper importante porque sucede mucho. Y es que cuando hablamos de temas de impacto psicológico, de salud mental, hay una facilidad extrema de patologizar. Entonces, el llamado que hacemos acá es hacer todo lo contrario, despatologizar. ¿Qué significa despatologizar? Es que dejemos de tratar los problemas o las respuestas psicológicas como enfermedades, como si fuese el único destino de una reacción eh, o sensación a nivel psicológico. Necesitamos darle su lugar y comprender qué función cumplen esas reacciones psicológicas. Implica que veamos el sufrimiento de otra manera, que le demos sentido al sufrimiento y que le permitamos que sea también como una especie de guía, ¿no? Para saber cómo vamos a trabajar con esa persona. Y que no se nos convierta entonces en una feria de etiquetas donde yo digo, ah, este es bipolar, este es narcisista, esta está loca, esta tiene baja autoestima, esta no sé qué. No, absolutamente importante que evitemos este tipo de cosas también cuando hacemos nuestra intervención, porque entonces no vamos a poder brindarles la tranquilidad a las personas que atendemos de que su cuerpo está reaccionando a una situación. Si empezamos a decirle, no es que seguro esto es porque usted va a terminar con depresión, seguro esto es porque usted va a terminar con ansiedad crónica, o, no. Siempre mantener la visión de que las personas están reaccionando a una situación que les sacó de su proceso de equilibrio y que las personas pueden tener un gran rango de respuestas traumáticas, de experiencias, de emociones, de pensamientos, de comportamientos que podemos fácilmente decir que son comunes en las personas que han sufrido traumas o estrés a nivel extremo. Y que las diferentes estrategias de afrontamiento que utilizan también pueden variar, que no necesariamente significa que están locas, que están trastornadas, que están, ¿cierto? Entonces, compañeras, compañeros, mucho cuidado con este tipo de situaciones, de no ir a caer en eh, patologización de las personas. No darse el derecho de etiquetar o de diagnosticar. Exactamente, no es nuestra función, no debemos hacerlo, debemos ser muy cuidadosas y muy cuidadosos con este tipo de cosas, porque estamos de todas maneras teniendo una relación a nivel emocional con esa persona. Y yo les decía, nosotras estamos en una posición de poder porque estoy cumpliendo un rol y puede que cualquier cosa que yo le diga a esa persona, o mejor dicho, cualquier cosa que yo le diga a esa persona va a tener un impacto en esa persona, ¿cierto? Y si esa persona pues ha decidido creer en nuestra intervención y en lo que le digamos, pues imagínense qué impacto puede tener que yo le diga a esa persona que está loca. O que me escuche esa persona hablando con un compañero o compañera diciendo, no, esta señora que yo estoy atendiendo, eso está loca. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, compañeras, compañeros, vamos llegando al final. Yo quisiera que algunas de ustedes, algunos, me puedan contar cómo se han sentido en el proceso de formación, cuáles fueron lo que ustedes consideren sus aprendizajes más valiosos eh, y si hay alguna cosa que ustedes quieran sugerir o que vean pues como oportunidad de mejora para el espacio de formación. Claudia, dale.
Hola, buenas noches. Hola, Claudia. Bueno, de verdad que yo estoy encantada con el curso. O sea, de verdad que me gustó bastante. De hecho, yo ya había visto, digamos que en mi formación, había visto ya sobre primeros auxilios psicológicos y ya tenía como una idea, pero de verdad quise profundizar más al respecto, porque sé que no, digamos que no, justamente no nos preocupamos mucho con el área de la salud, o sea, de la salud psicológica, entonces, de verdad estoy muy feliz, muy contenta. Yo quería hablar que el día de ayer hoy me pareció espectacular, que entre todas las chicas habláramos y contáramos como estas cosas, sentí como si fuera un abrazo entre nosotras, así de... Es muy bonito y de verdad me alegra bastante compartir con ustedes, conocer también las perspectivas y también me ayudó bastante a entender muchas cosas y a verlo de manera diferente. Siempre desde el respeto y de verdad que estoy muy agradecida. Admiración total hacia ti, Jamie, de verdad, me encantó toda la clase y Gracias. bueno, espero poder seguir aprendiendo más sobre esto. Excelente, Claudia. Muchísimas gracias. Francisco, Gracias, profesora. Yo de verdad estoy muy conmovido por todo lo que ha sido este diplomado. Yo estudié en la FED lo que hoy día es investigación de accidentes e incidentes laborales. Y quería complementar, y me encontré con usted, profesora, muchas gracias por sus conocimientos, por lo que nos ha otorgado a todos los alumnos. Para mí, de verdad, profesora, siendo de Chile, para mí ha sido muy valioso los conocimientos de usted, la experiencia, y lo quiero decir, y creo que muchos de los alumnos que estamos aquí vamos a compartir. La clase de ayer, profesora, fue una clase muy emotiva, muy especial. De verdad, fue una clase que durante el proceso del diplomado no se había dado, pero escuchar a compañeras de su vivencia, no, a mí por lo menos me hicieron analizar mi perspectiva de la vida de una forma diferente. Así que te quiero dar las gracias porque yo estoy muy contento. Gracias a Isabela, que cada vez que le escribo me responde. Así que muchas gracias, profesora. De verdad, muchas gracias. Yo soy investigador de accidentes e incidentes laborales en Chile, en base a esta ley Karin, donde existe este proceso de investigación de, perdón, este proceso de atención psicológica temprana, como le llamamos en Chile. Así que muchas gracias, profesora. excelente, Francisco. Muchas gracias también a ti. ¿Quién Muchas gracias, más, Francisco. Muchas gracias. más quiere compartir algo? Por acá veo comentarios. Bueno, me parece muy chévere que haya sido un proceso muy valioso para ustedes, pues tanto para mí también. Lisbeth, Oh, Hola, buenas noches. bueno, Eh, También me siento muy complacida de haber tenido esta oportunidad y algo que con lo que me sentí muy satisfecha fue que de alguna manera ya algunas habilidades eh, ya como que las venía practicando, solo que no sabía que se llamaba así o que estaba en lo correcto. Ayudar a la gente es algo que me ayuda mucho, que me conmueve mucho. Por supuesto, yo como persona todavía tengo mucho que crecer, mucho que aprender, que desarrollar y estas oportunidades son sumamente valiosas. Esto es un aprendizaje para la vida y bueno, esta semana yo estaba, precisamente el día lunes, estaba compartiendo con un grupo en una clase de liderazgo y pude tomar un poco de lo aprendido acá, ya que el tema que tocaba hablaba acerca de las relaciones humanas, de que somos seres humanos trabajando con seres humanos. ujú, Entonces, me sirvió de mucho, además de repasar, además de repasar, me sirvió de mucho lo que ya veníamos aprendiendo. He estado comentando con mi esposo también, mira, he aprendido esto, en lo que tiene que ver con el hecho de que aunque podamos realizar una intervención para ayudar a otras personas, nosotros debemos tener nuestros propios cuidados, el saber cuáles son nuestros límites, lo que comentaban las compañeras ayer, por cierto, muy valiente
de su parte poder hablar de sus asuntos personales, por ejemplo, con el tema de las madres, y también me sentí identificada porque son procesos que también he vivido. Quería comentar que en una oportunidad yo asistí a terapia psicológica por curiosidad. Recuerdo, recuerdo que el especialista me dice, ¿tienes? Y yo, por curiosidad, le dice. Entonces comenzamos a hablar de una serie de cosas y aprendí muchas cosas en esas terapias que tuve que me han servido mucho para mi vida personal y que me han ayudado mucho a la hora de orientar a otras personas. Entonces, muchas gracias, profesora, muchas gracias, compañeros, por participar, por hablar, por comentar sus propias experiencias. Creo que fue Claudia que nos dio una microclase allí de lo que es la atención de primeros auxilios cuando es un caso de accidente, cuando fue el caso de Juan, el de la columna. Yo quedé encantada porque yo no hubiese sabido cómo tratar eso. Y bueno, es muy interesante cómo podemos aprender unos de otros. Entonces, muchas gracias, profesora, y esperemos pues poder seguir aprendiendo quizás en otras temáticas. Muchas gracias, Lisbeth, muchas gracias por tu aporte. Ranielis, dale. A ver, creo que ya. Hola, buenas noches, profesor. Sí, aló, ¿me escuchan? Sí, ahí te escucho. Ok, profesora, bueno, lastimosamente para mí es el final de este diplomado. Estaba súper encantada me di cuenta que muchas de las cosas que nos toca vivir a diario, pues no están tan mal. Eh, yo soy trabajadora social y Ujú, en principio estudiar procesos químicos. De hecho, cuando inicié la universidad estudiaba las dos carreras, procesos químicos y trabajo social, pero me di cuenta que la parte social me atrapó por completo. eh, Me alejé de la carrera de procesos ujú, químicos y en la de trabajo social porque me encantaba la psicología. Todas las psicologías que vi durante mi formación me fascinaron. Y más allá de eso, cuando me correspondió hacer mis prácticas profesionales en las comunidades, me di cuenta que, o sea, lo que nosotros vivimos es nada comparado al océano de casos y de circunstancias que vive la gente en comunidades vulnerables. Eh, Hace poco tiempo me tocó trabajar con menores en un centro de reclusión para menores, y el primer día que ingresé, llegué a mi casa en la noche llorando ujú, porque, o sea, la situación me tocó ver solamente el primer día con ver el lugar donde ellos estaban, cómo descansaban, si se le puede llamar descanso. Fue una situación bastante fuerte para mí. Yo, como le digo, llegué a la casa llorando, manifestándole a mi esposo, no puedo creer que estos niños, porque eran unos niños desde 12, 13, 14 años, estén atravesando situaciones tan fuertes como esta, que no debería, que no les corresponde a su edad, pues. ujú. Eh, Luego abrigo para niños también y realmente en la primera semana que me tocó empaparme de los casos que teníamos allí fue fuerte, fue muy duro. Darte cuenta que niños que no pasaban de los 12 años habían sido abandonados por sus padres, habían sido violados por sus propios padres. Son casos realmente fuertes y traumáticos que nos toca a veces afrontar como profesionales y que quizás nos cuestionamos porque no entendemos si sentirnos mal por eso o llorar ante una determinada intervención está mal. No, en este diplomado me di cuenta que si bien es cierto que no debemos mostrarnos vulnerables
ante la persona que estamos interviniendo, somos seres humanos y hay situaciones que tienden a sobrepasarnos y más cuando se trata de menores, de niños. Yo por lo menos que soy mamá, este, cuando me toca atender casos de niños, mira, es como que fueran mis propios hijos, es como que fueran mis propios hijos y creo que eso es algo negativo, tiendo como que en mi subconsciente a juzgar a los padres que pueden hacerle daño a niños que son tan frágiles, tan vulnerables. Me parece que todas las clases fueron excelentes. Eh, el lenguaje que usted utilizó, profesora, fue un lenguaje adecuado, un lenguaje muy claro, muy preciso. No hubo nada que quedara, que nos dejara con la cabeza embotada, como decimos aquí. No, todo fue muy claro. La intervención de cada uno de los compañeros fue muy acertada. Me encantaba escuchar las intervenciones creo que es Patricia, que es psicóloga. O sea, siempre fue muy acertada en sus intervenciones. La compañera Lisbeth, todos. Y por cuestiones de electricidad acá en mi país, pues lamentablemente me perdí la clase de ayer, no pude verla completa, pero disfruté cada clase que pude ver con usted, profesora, y mire, estoy abierta, no conocía de esta organización, por llamarla de alguna forma, Diplomado SIL, no la conocía. La conocí por una compañera de trabajo que me envió, mira, estamos haciendo este diplomado, me parece interesante para ti que eres trabajadora social, y me di cuenta que ahorita hay uno para los niños con autismo, TDA y esas cosas, y dije, bueno, no, ya, yo me voy a apuntar a todos los que vengan, porque de verdad que me gustó la experiencia que viví durante estas cortas 2 semanas. Creo que fue insuficiente porque siempre me quedé esperando como más profesora. O sea, me hubiese gustado que fuera por más tiempo porque de verdad que la información que partió fue de provecho, de muchísimo provecho. Agradecida con usted por la formación y con la organización por la oportunidad de brindar este tipo de formaciones eh, de forma gratuita o por un costo muy bajo que no lo hacen todas las organizaciones que dictan este tipo de formaciones, pues. Entonces, bueno, agradecida, profesora. Tenga buenas noches. Muchísimas gracias, Ranieles. Excelente que te haya gustado y excelente que te puedas fidelizar con la SIL para que puedas seguir también aprendiendo mucho. Ritzo. Buenas noches. De verdad ha sido algo de bastante ayuda, perdón, ya que por lo menos, yo a veces conecto del teléfono, ahorita estoy de la computadora, y en el Ujú, teléfono salgo como Hannah. De ujú, verdad, compartir las experiencias personales de alguna u otra manera, de verdad ayudan. Qué bueno poder ayudar a otras personas a afrontar ese tipo de situaciones, ya que por lo menos acá en Venezuela estuve comunicándome con un representante y a nivel de psicología es muy escaso. Incluso en los cuerpos policiales ahorita están solicitando ayuda a psicólogos particulares, porque hay demasiada escasez debido a la situación país. Pero es bueno poder ayudar a otras personas, ya sea en su campo laboral, personal, siempre y cuando la persona como tal eh, solicite la ayuda. ujú. Y se aprendió muchísimo, tanto a nivel personal como a nivel laboral. De verdad, profe, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la ayuda y por compartir su conocimiento. Súper, Ritzo. Excelente. Me da mucho gusto que pues todos estén como con esta sensación alineada del valor, ¿no? Que han tenido para sus vidas, pues participar de este espacio. Y bueno, por supuesto que para mí también ha sido muy bonito compartir con todos ustedes, ha sido un grupo maravilloso. Vamos a escuchar a María y a Keila para que podamos ir cerrando. Creo que estaba primero Keila. Dale, Keila. Buenas noches. Bueno, yo principalmente entré a hacer este diplomado porque soy enfermera
y los últimos años me he dedicado a trabajar con pacientes particulares con problemas de Parkinson o pacientes oncológicos. Y de verdad que de una u otra forma te toca ser sostén de la familia también, ¿no? Y creo que esto me da como una base más sólida para saber ayudar a esas personas. Este, soy enfermera, tengo muchos años ejerciendo, pero siempre es bueno saber nutrirse y aprender un poquito más cómo ayudar a las personas a afrontar ciertas situaciones y enfermedades que son devastadoras realmente. Y también a los pacientes. Entonces, de verdad que muchas gracias. Creo que me va a servir mucho como herramienta para poder ser mejor profesional, mejor enfermera y poder seguir ayudando a las personas, pues. Así que muchísimas gracias y abiertísima a seguir aprendiendo. Siempre me ha llamado mucho la atención esta parte de la psicología. Así que bueno, abierta yo también a seguirme anotando en cuanto además la posibilidad del taller que dijo ayer, profesora, está ahí anotada, tómenle en cuenta, ¿yo? Bueno, ojalá que lo podamos sacar ahí con la SIL. Sí, Que así que sea. bueno, muchas gracias y a los compañeros, de verdad, encantada de escucharlos a todos y qué bueno poder escuchar y compartir con personas de diferentes países, pero todos a la final con un mismo fin, que es ayudar. Excelente, Keila, Bueno, muchísimas gracias. Vamos con María. Hola, hoy me pasó en el trabajo, yo trabajo en un centro de salud y tengo una compañera que fue al área de quirófano a ver, la habían llamado a buscar algo y el paciente que estaban operando, los familiares están afuera a espera de noticias porque hacía muchas horas que lo estaban operando. Y le preguntó un familiar a mi compañera que cómo estaba, que qué había pasado, que tiene muchas horas sin recibir noticias de su familiar que estaban operando. Y ella le dijo, ah, no, tranquila, que todo está bien, todo está bien. Mm. Entonces me acordé de algo que usted dijo que nunca se le puede decir a los familiares que todo está bien porque realmente estaba complicado el doctor con el paciente en quirófano. Y yo Es dije, que sí ay, hay Dios mío, complicaciones. No. tú no debiste decirle eso? Mejor debiste decirle, no, yo vine a buscar algo, a hacer, qué sé yo. Pero le dije, no Ujú. debiste decirle eso, porque si le pasa algo al paciente. Y era una cirugía sencilla, pero ya tenía más de 10 horas, Mm. realmente. Estaba complicado. No sé cómo terminaría, porque terminé mi jornada laboral y vine a casa, y todavía el doctor estaba en quirófano con el paciente. No sé cómo terminaría eso. Bueno, con relación al diplomado, estoy muy, muy encantada. Haber hablado ayer me hizo sentir muy bien, la verdad. Y quise hacer este diplomado, tampoco sabía de esta institución, de esta organización, perdón. Quise hacerlo porque no tanto, eh, yo sé que me sirve para ejercer con alguien más porque me encanta la psicología, incluso estoy estudiando en esa rama, pero también lo hice por mí porque he pasado momentos difíciles y esto me ha ayudado también a saber enfrentar muchas cosas de las que yo estoy sintiendo. Y esos bajones emocionales que le dan a uno de un momento a otro, que un momento no está bien, otro momento no tanto, y a veces como que no sabe qué hacer. Y de verdad que me siento muy feliz, muy contenta, me siento agradecida con usted porque siempre tiene esa escucha activa para nosotros. Siempre está como prestándonos atención, que le interesa lo que le estamos diciendo. Y para nosotros, cuando estamos
expresando algo, ver que la otra persona le interese y que nos preste atención es muy, muy importante. Y estoy súper agradecida y muy emocionada por haber compartido este espacio con ustedes, con mis compañeros que son muy buenos. Estoy muy contento con todos, de verdad. Me siento triste por un lado porque como que no quisiera que se acabe, como que no quisiera que se acabe. Sí, me da nostalgia, de verdad, pero estoy agradecida. Muchas gracias. María, muchas gracias. Muchas gracias también por tu apertura, por tu emocionalidad que nos compartiste. Y bueno, definitivamente es muy recíproco. Me siento muy agradecida de haber podido compartir con ustedes, por su participación activa, que es indispensable, sobre todo en estos medios pues, virtuales, ¿no? A veces es complicado como generar también esa confianza, pero bueno, me alegra muchísimo que lo hayamos logrado. Esperamos que sigan pues participando de los diferentes cursos que tenemos en la CIL y pues quizás nos encontremos por ahí nuevamente, ojalá. Entonces, bueno, agradecimiento infinito también de mi parte. Nos vemos en una próxima ocasión. Feliz noche. Les vamos a compartir las diapositivas, ya se las estaremos haciendo llegar por medio de Isabela. Y bueno, pues cualquier información adicional ya directamente con ella. Muchísimas gracias a todos, a todas. Feliz noche. Nos vemos. Muchísimas gracias a todos pues, por participar en este diplomado, por su asistencia y por a ti, profe. Fue un diplomado espectacular, gracias. Si Muchas tienen gracias. alguna duda, una inquietud, pueden comunicarse conmigo y yo se las resuelvo. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Muchísimas gracias, Dios me los bendiga. Muchas gracias, linda noche. Amén. Buenas noches. Buenas noches.